Hola, ¿cómo están? Saludamos a todas y a todos quienes se suman al canal de televisión de la Universidad de Concepción. Hoy hablamos con Pamela Grandón Fernández, quien es psicóloga, profesora titular del Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales acá de la Universidad de Concepción. Primero que todo, felicitaciones de lo que significa también este logro académico en estos 105 años de la UDEC. Muchas gracias por las felicitaciones y por la invitación. Sí, importante ir detallando todo lo que significa este reconocimiento académico, esta máxima distinción que pueden llegar las y los docentes acá en nuestra universidad y donde ya es algo clásico para cada ceremonia donde se hace este reconocimiento. ¿Cómo ha sido para ti ese vínculo con la universidad y llegar, por supuesto, a esta instancia? Bueno, la verdad es que el vínculo con la universidad para mí es un vínculo de larga data porque yo estudié mi carrera en esta universidad. Entonces me siento muy ligada afectivamente, digamos, a la universidad y haber llegado digamos, a obtener la titularidad, la verdad es que me pone muy contenta y es algo que no esperaba. Dentro de lo que hay precisamente con esa relación con la UDEC y desde tu área también, el aportar desde distintas vitrinas, tú trabajaste en salud pública varios años y también estar en la academia porque son distintas trincheras, ¿cómo se va también tomando ese proceso teniendo en consideración que somos un país que requiere esa contención en temas de salud mental? Sí, yo trabajé 16 años en salud, en el sistema de salud público, en salud mental. Y la verdad es que siempre digo, lo bueno que pude hacer es traerme porque a mí me encantaba mi trabajo. Ya yo dejé mi trabajo por circunstancias de otro tipo, personales, digamos. Era mamá, ¿no es cierto? Tenía muchas cosas, tenía que dejar exactamente el tema de los horarios, entonces me vine con todas mis horas para acá y traje ese cariño que tenía por el trabajo que hacía a la universidad y lo pude aplicar fundamentalmente en el ámbito de la investigación. Entonces me traje, digamos, lo que yo hacía allá, pero desde una mirada de investigación acá en la universidad. Como una esponjita y absorbiendo todo y acá poder entregarlo también a estas nuevas generaciones, porque claro, cuando hablamos de salud mental, cuando hablamos de todo lo que hay en la parte de la academia, de la investigación, se requiere obviamente ese conocimiento en terreno, lo que ha pasado y cómo también va evolucionando nuestra sociedad, porque finalmente esa retroalimentación ahora tú la tienes también desde tus estudiantes. Sí, yo creo que es súper importante lo que tú señalas. O sea, si uno trabaja en la universidad, es importante que los estudiantes puedan conocer de primera mano cómo es trabajar, digamos, en el mundo, digamos, real, ¿no? Claro. No es que la universidad no sea el mundo real, pero es un mundo bien privilegiado en muchas cosas. Entonces, trabajar en ese mundo real y poder aportar a los estudiantes con esa mirada. A mí me encanta, por ejemplo, supervisar prácticas profesionales. Yo superviso prácticas profesionales siempre que puedo, porque creo que ahí yo hago realmente un aporte. Y dentro de esa feedback, de todo eso que te va llegando desde las y los estudiantes, esos momentos que tú has dicho, vamos por buen camino, hicimos una buena pega acá en el sentido de motivar, incentivar también a las y los estudiantes, porque para qué estamos con cosas, en muchos casos hay alumnos que, claro, que no, quizás ha sido muy complejo, ¿qué hay con todo esto? Ese momento que tú dices, mira, lo vamos haciendo bien, acá va funcionando bien mi estrategia, mi forma de enseñar. Bueno, para serte sincera, yo creo que cuando tú realmente ves eso, es cuando tú ves a tus estudiantes ya siendo profesionales. Porque yo siempre les digo, yo me los voy a topar a ustedes, y siempre te los topa. Yo, como trabajo en investigación en el ámbito de la salud mental y siempre tengo contacto con dispositivos de salud, ¿ya? Entonces siempre me topo a estudiantes y verlos ejerciendo, verlos el aporte que hacen en sus lugares de trabajo, ahí yo digo, pucha, hicimos un buen trabajo. Sí, eso es importante también, la parte humana, que muchas veces en cualquier área, esto es transversal, como que se nos va olvidando un poquito eso, dentro de lo que significa obviamente la salud mental. En un país que ha sido afectado y que sigue siendo afectado por diversos eventos socionaturales,
¿Cómo has visto también esa adaptación que van teniendo propiamente los estudiantes? Porque en muchos casos la teoría puede ser muy distinta a la práctica, conocer esas realidades, conocer lo que pasa acá en la región del Biobío, que me imagino en muchos casos es una realidad súper dura. Sí, pues, yo siempre recuerdo a una profesora mía, cuando yo estudiaba, que nos decía, la realidad, ¿no es cierto?, supera con creces a cualquier cosa que ustedes puedan imaginar. Sí. Y la verdad es que es así. Y ese proceso, ¿no es cierto?, lo pueden ver los estudiantes cuando están haciendo sus prácticas profesionales. Se enfrentan al dolor humano y muchas veces a un dolor en situaciones muy difíciles psicosocialmente, ¿ya? Personas en situaciones de calle, con problemas de adicciones, con problemas de violencia de diferente tipo, y cuando logran ver eso, yo creo que no solamente pueden poner en práctica, ¿no es cierto?, sus conocimientos, sino que pueden fundamentalmente crecer como personas. Yo creo que eso es tal vez lo más importante, que pueden ver el mundo desde otra perspectiva. Sí, otras realidades. Porque por lo menos me parece a mí que una buena psicóloga, un buen psicólogo, tiene que ser capaz de tener una mirada de mundo amplia. Pamela, ¿qué hay en torno también a tu línea investigativa que tiene relación a todo lo que hay con el estigma en salud mental? En un país que hasta no hace mucho era ir al loquero, en un país que nos cuesta reconocer nuestras emociones, aprovechando también la contingencia, hace poquito estrenado Intensamente 2, que yo creo que viene a abrir también esta conversación, este debate de decir, oye, está bien también sentir miedo, sentir vergüenza, tener ansiedad y hablar de esto abiertamente, sin tabúes, sin miedo, sin los prejuicios que muchas veces la sociedad nos va generando. Sí, el problema del estigma fue un problema que yo pude, la verdad es que vivenciar cuando trabajaba en salud pública. Ya nos pasó en algunas ocasiones, en más de algunas ocasiones, la verdad, que personas con las que nosotros trabajábamos tenían problemas de salud mental y, no sé, tenían alguna molestia física, corporal. Iban a la urgencia y les decían que se fueran a su casa porque el problema que tenían era psicológico. Y así tuvimos casos de personas con problemas de salud físico graves, que fueron, ¿no es cierto?, mal atendidas o atendidas de manera negligente. ¿Por qué? Porque cuando veían a la persona, veían solamente un diagnóstico psiquiátrico y no una persona en su integralidad. Eso es lo que hace el estigma. Hace que tú no veas a la persona, veas solo el diagnóstico. Y todas las personas somos mucho más que cualquier categoría social a la que pertenezcamos. Entonces, el estigma lo que hace es que genera muchas dificultades para que las personas puedan acceder a su atención de salud, pero además para que puedan, digamos, incluirse socialmente. Cuando la gente, ¿no es cierto?, sufre de estigma, no le dan trabajo, no le quieren arrendar casa, y me imagino no se quieren juntar con ellos, que uno mismo etcétera. se va aislando por ese temor. Entonces es como un círculo vicioso finalmente. Así es un círculo vicioso. La gente empieza a ocultar, ¿no es cierto?, lo que le pasa para no ser discriminada, ¿ya? Y en la medida que lo van ocultando, se van aislando. Claro, y deshumanizamos dentro de lo que hay, cómo vamos cambiando también esa percepción, que yo creo que las pocas cosas positivas que nos dejó la pandemia fue eso, hablar de salud mental, donde tenemos cifras súper altas en torno a las licencias psiquiátricas, a todo lo que hay con diversas trastornos, patologías, que claro, muchas veces da vergüenza, da miedo, pero que luego del 2020 como que hubo una apertura que de repente es un arma de doble filo. Que todos manejemos estos términos de repente es como, que hay también ahí como con esa información que vamos teniendo quienes no somos del área de la salud, por ejemplo. Claro, lo que pasa es que también ahí hay un problema, ¿no? Me parece a mí que hay una psicopatologización de la vida cotidiana.
todo es en términos de un problema de salud mental. Es que estoy depre, oye, es que está bipolar, es que... Entonces... Se caricaturiza. Claro, confundimos lo que puede ser una situación determinada con experiencias cotidianas que tenemos las personas. El sufrir es parte de la vida. Eso es lo primero que tenemos que tener claro todos. Entonces, el sufrimiento va a ser algo que nos va a acompañar por siempre. Tenemos que buscar las formas de poder enfrentarlo, ¿no es cierto?, para poder salir adelante, ¿ya?, y tener una vida con sentido y una vida grata, a pesar de todo. Pero el sufrimiento es insoslayable. Sí. Dentro de lo que recuerdo alguna vez haber escuchado, si no hay dolor, uno está muerto. Como que es parte Claro, de la vida. Parte de la vida. Y estamos en una sociedad que lamentablemente quiere de alguna forma evitar el dolor. Taparlo. Tú actualmente has estado trabajando para el Ministerio de Salud en la transferencia de esta intervención piloto para reducir el estigma en atención primaria y que va a ser parte también de una política nacional. ¿Cómo es ese trabajo también pensando que, no sé, me imagino lo que pasa acá en el Biobío puede ser distinto a lo que pasa en el norte o en la zona sur? Comentábamos ahí con unas colegas de maquillaje que, claro, en invierno como que todos nos ponemos un poco más depre y me imagino, no sé, de repente en Chile somos catalogados que somos los más depre, los más bajoneados porque unos dicen, no, es que hay menos sol. ¿Cómo influye también eso desde acuerdo a nuestro lugar geográfico? ¿Hay afecta directamente, indirectamente? Porque, claro, somos un país tan largo que de repente tenemos una variedad de sentires y de realidades. Sí, ahora, efectivamente, somos bien distintos, ¿no? Es bien diverso. Y en relación con este tema del programa de transferencia, nosotros hace algunos años logramos generar un programa para disminuir el estigma en personal de atención primaria de salud. Probamos la efectividad del programa, resultó que era efectivo dentro de la política pública de salud mental actual. Dentro del Plan Nacional de Salud Mental hay una línea de reducción de estigma. Entonces, a partir de esos antecedentes, estamos trabajando con el Ministerio de Salud, o hemos trabajado con el Ministerio de Salud para generar una intervención, o sea, la intervención que ya tenemos hecha, pilotearla en 3 regiones del país, ¿no es cierto?, evaluar su implementación y a partir de eso, y tiene que ver con lo que tú señalas, son 3 regiones un poco diversas, o dentro de las regiones 3 hay comunas, ¿no? Hemos tomado algunas comunas. Entonces son comunas diversas, comunas superurbanas, tenemos comunas más rurales, comunas, ¿no es cierto?, con situaciones más socioeconómicamente vulnerables, etcétera. Tenemos diversidad. ¿Para qué? Para poder ver efectivamente cómo este trabajo ya pudiese ser, ¿no es cierto?, a partir de las modificaciones que logremos hacer, exportado o, ¿no es cierto?, transferible a otras regiones y a otras comunas del país. Sí, porque dentro de lo que vamos evolucionando, de lo que va la misma academia, levantando nuevos datos, nuevas informaciones, porque me imagino que es totalmente distinto a lo que pasaba, no sé, hasta hace 5 años, por ejemplo, antes de la pandemia. Yo creo que todos éramos... Bueno, y esa es la gracia de la vida también, evolucionar, avanzar, pero ha ido cambiando. Tenemos otras generaciones que estos dispositivos móviles también nos vienen a cambiar un poco la vida. ¿Cómo son esos desafíos también desde el área de la salud, de ir viendo estos cambios? Porque finalmente acá es un todo. Efectivamente, el tema de las nuevas tecnologías, por ejemplo, es todo un tema en el ámbito de la salud mental y de cómo afecta a las personas, fundamentalmente al joven. ¿Ya? Ahora hay, ¿no es cierto?, todos hemos escuchado en la prensa, ¿no es cierto?, en los medios de comunicación, cómo en algunos lugares se quiere prohibir, por ejemplo, el uso de los dispositivos celulares hasta cierta edad o el ingreso a redes sociales, porque efectivamente ya hay bastante investigación que muestra los efectos que tiene en los jóvenes y son efectos realmente complejos. Dentro de las investigaciones, ha sido autora y coautora de 60 artículos científicos y colaborado además en la elaboración de 2 normas técnicas para el Ministerio de Salud relativas al ámbito del trabajo.
¿Dónde debiésemos estar poniendo el foco actualmente en nuestro país? Porque siempre hablamos que tenemos problemas de salud mental, que hay harto que avanzar, que el estrés, si lo llevamos a lo local, no sé, pienso Ruta 160, que la gente que se traslada todos los días, que los trabajos, que el colegio, que ahora la lluvia. ¿Cómo focalizamos también esta área? Porque claro, podemos verlo desde la parte ya más personal, de las relaciones interpersonales, de lo laboral, de las infancias. ¿Cómo podemos ir abarcando? No sé si son tantas problemáticas o las hay, o quizás nosotros mismos nos ahogamos muchas veces en un vaso de agua. ¿Cómo lo ves tú también de acuerdo a las investigaciones y a todo ese cruce de datos? Bueno, lo que pasa es que las personas, ¿no es cierto?, tenemos una buena o mala salud mental dependiendo de distintos factores, ¿ya? Están los factores que tú has señalado, que son más bien de carácter personal, ¿no? ¿Ya? Pero un peso muy relevante lo tienen los factores que llamamos o sea, más bien sociales, ¿no? Relativos al entorno, a las condiciones de vida que tenemos las personas. No es lo mismo vivir, ¿no es cierto?, en un lugar donde hay áreas verdes, donde hay plazas, que en un lugar donde, ¿no es cierto?, hay terrenos baldíos y los jóvenes salen y tienen la posibilidad solamente de estar parados en las esquinas consumiendo drogas, por ejemplo. Donde no es pintaban el cemento en Santiago, que se hizo popular en ciertas comunas. Entonces, eso no es lo mismo, ¿ya? No es lo mismo, ¿no es cierto?, estar pensando cómo voy a llegar a fin de mes o que tengo que aguantar al jefe porque necesito la pega, porque tengo hijos que mantener. No es lo mismo que cuando tú trabajas, ¿no es cierto?, de manera grata en un lugar. Entonces, todos esos elementos afectan, ¿no es cierto?, de manera central nuestra salud mental. Para tener una buena salud mental no tenemos que enfocarnos fundamentalmente en aspectos intrapersonales, tenemos que poner mucho más ojo en el entorno. No es posible una buena salud mental en un entorno que no favorece una buena salud mental. Condiciones de vida como las que tenemos ahora, donde todos corremos para un lado y otro, ¿no es cierto?, donde estamos sobreexigidos, ¿ya?, donde nos cuesta ver a nuestros hijos o hijas, eso genera malestar. Sí, todo lo que, bueno, por algo también fue toda la revuelta social, ese cansancio de un sistema que nos exige, que nos todo tan acelerado, y dentro también de retomando la docencia, las y los futuros profesionales, ¿qué líneas están investigando? ¿Qué es lo que se están focalizando también dentro de lo amplio que es la carrera finalmente, y dentro de lo que tú vas viendo con tus propios estudiantes, que de repente dices, sí, me voy a enfocar en esta materia, ¿no? Sabes que acá está, no relacionado tampoco al campo laboral, sino en sus tesis, en toda esa área investigativa? A ver, en términos generales es un poco difícil responder esa pregunta porque hay hartas diferencias entre las personas, ¿no? Pero yo diría que el área que sigue generando más interés a partir de, ¿no es cierto?, la cantidad de personas que nosotros tenemos que se inscriben en prácticas profesionales es el área clínica y de la salud. Ya ese sigue siendo el área fuerte. No obstante, ya hay otras áreas que también cada día han ido tomando más, digamos, importancia. Está el área, ¿no es cierto?, de la psicología de las organizaciones y del trabajo, ¿ya?, que es un área que a muchos estudiantes les gusta, ¿no? Cuando en tercer año empiezan a tener sus primeras asignaturas y les empieza a gustar y después quieren seguir, ¿ya? Y tenemos gente que la vio y nunca más la soltó. También el área educativa, el trabajo en colegio, eso les gusta mucho. Bueno, y el área donde trabajo yo, que es el área social comunitaria, que es el trabajo, ¿no es cierto?, con grupos y con comunidades. Muchas veces grupos de comunidades que están en situaciones más desfavorecidas. También es un área que causa harto interés, un grupo importante de estudiantes. Y eso me imagino que también es compartir con otras profesiones, con otras áreas, Así es. el trabajo interdisciplinario, lo colaborativo también. Sí, es fundamental. En el área, por ejemplo, social comunitaria, que es el área donde yo trabajo, es impensable trabajar solamente desde una disciplina. Entonces tú habitualmente trabajas con trabajadoras o trabajadores sociales, antropólogos, sociólogos, no sé, enfermera, todo ámbito de profesiones. Arquitectos también. Geógrafo. Geógrafo, exactamente. No, es
la verdad es que es bien entretenida desde esa perspectiva porque aprendes un montón de cosas y tienes que empezar a meterte en un mundo que muchas veces no es el mundo al que tú, ¿no es cierto?, estabas destinado a ir inicialmente por tu disciplina. Y eso, tomando, ¿qué pasa con las comunidades también? Entendiendo que en muchos casos, no sé, es distinto acercarse a un grupo etario de 30, 40 años, acercarse a personas de 60, 70, 80, donde en su época estos términos no eran tema. Ahora quizás, claro, para la nueva generación y todo lo que nos deja la pandemia, hay un mayor acceso y facilidad y también intención de querer saber qué es esto, qué son, no sé, yo creo que ahora es como muy común hablar con la amistad y decir, sí, no, voy a terapia y súper normalizado y qué bueno que sea así. Pero en otra época, no sé, y ni tan atrás en todo caso, porque estoy pensando en una escena de Sex and the City, ya que está muy de moda nuevamente por Netflix, cuando la protagonista Carrie dice, ¿para qué voy a ir a terapia si las tengo ustedes? Y claro, tiene a su amiga, ¿para qué va a ir a terapia? Que hay también con llegar a esos grupos que no creen en la terapia, que no creen en todo lo que hay con la salud mental y que esta generación de cristal que necesita esto, ¿qué hay con esas barreras muchas veces que se ponen en el trabajo? Es que dos cosas. Una, esos grupos, ¿no es cierto?, si bien en muchas ocasiones puede que no tengan una experiencia directa con, ¿no es cierto?, profesionales del ámbito de la salud mental, puede que sí a través de familiares, hijos, hijas, nietos, nietas. Entonces ahí eso va abriendo mucho, digamos, la mirada. Eso por una parte. Y por otra parte, tenemos que pensar cuál es el sentido de ir a terapia. El sentido de ir a terapia es estar mejor contigo mismo, al fin último, ¿no? Claro. Ya, si tú ese fin último, porque antes de que existieran, ¿no es cierto?, psicólogos y psicólogas, ¿cómo las personas, ¿no es cierto?, abordaban sus problemas? Con la comunidad, con la comunidad, con su tribu. con las amistades. Como yo siempre digo, y esta es una opinión bien personal, los psicólogos y las psicólogas somos una ortopedia social. ¿Ya? Es como cuando uno, ¿no es cierto?, le falta una parte del cuerpo, ¿no es cierto?, y se coloca un órgano. Si nos faltan redes sociales, si nos falta apoyo social, si nos faltan amistades y personas que nos puedan contener y que nos puedan apoyar y orientar en ciertas situaciones, puede, ¿no es cierto?, uno ir a un psicólogo o una psicóloga, pero si tienes eso en tu red y en tu comunidad, ¿para qué vas a ir? Mira, una interesante reflexión ahí también dentro de lo que pasa en estos momentos donde hay mucho individualismo, donde en muchos casos ni sabemos qué le está pasando al vecino, donde nuestra población va envejeciendo además y por ley de la vida muchas veces va pasando el tiempo, vamos quedando solos. Entonces es algo importante a destacar, además de todo lo que hemos hablado en torno a lo que pasa en la academia. Se nos pasó el tiempo, Pamela, así de rápido. Podríamos estar acá conversando media hora más o una hora más. Otra oportunidad será para seguir profundizando, reiterar nuevamente las felicitaciones dentro de lo que significa este reconocimiento y desearte todo el éxito ya para este segundo semestre del 2024. Muchas gracias por la invitación y por la entretenida conversación. Y obviamente le agradecemos a quienes nos estuvieron acompañando en esta oportunidad, siempre dejándole la invitación a que ingresen a nuestro sitio web tvu.cl, puedan revivir esta y otras conversaciones que vamos generando desde TVU. Muchísimas gracias y ya nos vemos en una próxima oportunidad.